Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y con todas. Qué gusto poder compartir con ustedes en este tercer Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales. Un saludo desde Cuenca, desde Ecuador, desde la mitad del mundo, a todos quienes nos acompañan. Yo voy a presentar ya de inmediato, voy a compartir pantalla, una intervención, ¿sí? Conforme me han solicitado que me ajuste a un tiempo específico, una intervención que hace referencia, como usted bien lo ha señalado, a la problemática de la prueba digital en los procesos judiciales, refiriéndonos de manera específica a los mensajes de datos, un caso específico también, valga la redundancia, a las firmas y los tipos de firmas y, por supuesto, la inteligencia artificial. Así que con ese antecedente y nuevamente agradeciendo a la organización de este tercer Congreso Iberoamericano, pues voy a compartir pantalla de inmediato. Solamente que me confirmen que se observe en pantalla y damos inicio pues a esta exposición ajustada a los tiempos que me habían señalado. Muchísimas gracias. Entonces, voy a hacer esta presentación conforme les había manifestado. Creo que es importantísimo, ¿sí? Desarrollar este tema partiendo desde la prueba, haciendo una referencia a los medios probatorios de manera muy, muy breve, por supuesto, si no cada uno de esos temas tendría una exposición única, ¿ya? Para posteriormente referirnos a la importancia de los mensajes de datos y luego un caso práctico, qué sucedería, cómo proceder en un caso específico con la presentación de diferentes tipos de firmas en los procesos judiciales y qué sucedería adicionalmente con un ingrediente, con la inteligencia artificial. Así que en ese sentido voy a referirme en primera instancia a un concepto de prueba que consta dentro de nuestra legislación ecuatoriana, dentro del Código Orgánico Integral Penal y que más o menos se encuentra señalado casi en los mismos términos en el resto de legislaciones. La prueba hace referencia, ¿no es cierto?, es llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. En este sentido, comprendiendo lo que es la prueba, asimismo nuestra legislación y el resto de legislaciones en Latinoamérica, en Iberoamérica, ¿no es cierto?, hacen referencia también casi en los mismos términos, pero por supuesto se centran en los medios probatorios, en los documentales, en los testimoniales y en los periciales. En esa misma línea, debo señalar que en el Ecuador se encuentra vigente desde abril del año 2002 una ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, en donde consta ya como medio de prueba aquello que señalé en última instancia, los mensajes de datos. Aquí encontramos incluso algunas descripciones, algunas definiciones y el detalle de algunos mensajes de datos, como por ejemplo los documentos electrónicos, los certificados electrónicos, pero el mensaje de datos, tal como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es mucho más amplio y eso incluso muchas veces no ha sido valorado, no solamente por los juzgadores, sino también por los profesionales en el ejercicio, ¿sí?, de la profesión, valga la redundancia. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la prueba, los medios probatorios y considerando a los mensajes de datos, ¿no es cierto?, también como un medio probatorio, nos encontramos, ¿sí?, frente a lo que es un mensaje de datos según la legislación ecuatoriana y más o menos, ¿no es cierto?, en el resto de legislación. Un mensaje de datos es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos que puede ser intercambiada por cualquier medio. Es decir, yo suelo señalar en las aulas universitarias, es todo. Desde una captura de pantalla, ¿no es cierto?, un correo electrónico, un mensaje de texto, un mensaje a través de WhatsApp, por cualquier otro tipo de red, ¿no es cierto?, hasta las firmas electrónicas, certificados de firmas electrónicas, todo aquello que ha sido generado, archivado, recibido, procesado por medios electrónicos. ¿Por qué es importante este concepto? Este concepto es importante porque nuestra propia legislación hace referencia, ¿sí?, a que los mensajes de datos, ¿sí?, tienen la misma validez jurídica que los documentos escritos. Eso es importantísimo. Entonces, concebir que todo en el mundo digital es considerado como un mensaje de datos, ¿sí? Por eso yo suelo señalar ¿qué es un mensaje de datos? Es todo, porque es toda información creada, generada, archivada, recibida, procesada por medios electrónicos y esta información, ¿sí?, con las características que señala la norma, puede ser presentadas dentro de un proceso. Pero sobre todo la importancia, ¿no es cierto?, viene encerrada en el hecho de que tienen igual valor jurídico que los documentos escritos y se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, ¿sí?, y que se mantiene completo e inalterable.
Esto es importantísimo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, una prueba, los medios probatorios, un medio probatorio es un mensaje de datos, documental, por supuesto, ¿sí?, como medio probatorio documental. ¿Y qué es un mensaje de datos? Ya lo tenemos claro, pero sobre todo la validez jurídica. Y frente a esto, incluso la norma en el Ecuador hace referencia en caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, deberá comprobar, conforme a ley, que este, es decir, el mensaje de datos, adolece de uno o varios vicios que lo invalidan. Importantísimo, entonces, todo en el mundo digital puede ser presentado dentro de un proceso judicial porque tiene la misma validez jurídica. Y si una de las partes niega o alega efectivamente que presenta algún vicio, tiene que presentar, ¿no es cierto?, efectivamente qué vicio es el que envuelve a ese mensaje de datos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los mensajes de datos comprendidos, que es todo aquello que se genera, se envía, se procesa, se archiva por medios digitales y que tienen la misma validez jurídica, que si una de las partes alega que presenta algún vicio, tiene que probarlo. Vamos a centrarnos, además en atención al tiempo que nos habían señalado, vamos a centrarnos en algunas consideraciones prácticas para ver la problemática que se genera en el día a día. Frente a eso, ¿no es cierto?, un mensaje de datos es o no un documento que presenta una firma electrónica. Incluso la firma electrónica por sí sola, ¿no es cierto?, sería un mensaje de datos. Pero, ¿qué es una firma electrónica o firma digital? En términos muy breves, ¿no es cierto?, aquellos datos digitales que se cuentan junto, anejos a otros datos digitales y que permiten identificar al autor de un documento. Claramente ustedes observan, ¿no es cierto?, en esta presentación, sí, clásicamente, qué es una firma electrónica y cómo se presenta esta firma electrónica, como se llama en algunos países, o firma digital, que es el término más adecuado. Sí, esta firma no vamos a hacer una referencia a las que nos encontramos usando diariamente, que es la firma archivo, que efectivamente no tiene las seguridades del caso, ¿sí? Deberíamos utilizar aquella que contiene la función hash. Sin embargo, es motivo de otra discusión. Nos vamos a centrar solamente a documentos que se encuentren firmados, ¿sí?, electrónicamente con una firma digital. Pero frente a estas firmas, también encontramos nosotros en nuestro día a día otro tipo de firmas, las firmas biométricas. ¿Qué son esas firmas biométricas? Las desarrollamos con nuestro puño, pero no sobre un papel, las desarrollamos sobre una tableta digitalizadora. Esta tableta digitalizadora tiene su software específico y esta tableta digitalizadora, ¿no es cierto?, permite que nosotros consignemos esa firma y es utilizada, por ejemplo, en diferentes instituciones financieras. ¿Tiene validez? Sí, porque asentamos el consentimiento en esa tableta digitalizadora y contiene, ¿no es cierto?, nuestro rasgo. Pero además puede ser verificada, tal como también puede verificarse una firma, ¿no es cierto?, digital o firma electrónica. Es decir, el análisis de la firma biométrica es posible, incluso técnicamente o pericialmente, siempre que utilicemos el mismo software y la misma tableta para poder desarrollar. Aquí se presentan algunas características, las cuales no voy a profundizar, pero, por ejemplo, por eso se llaman biométricas, porque tienen datos propios, tienen datos como, por ejemplo, la presión, ¿sí?, la velocidad, que no son medidos, por ejemplo, en las firmas manuscritas. ¿Qué otro tipo de firmas? Encontramos también en el día a día las firmas digitalizadas, aquellas que han sido objeto de una fotografía, de una captura fotográfica, de un escaneo, ¿no es cierto?, y la presentamos en algún documento y es comúnmente utilizada. Yo digo, por ejemplo, en las aulas universitarias, para las diferentes solicitudes es comúnmente utilizada. ¿Esta firma tiene validez? Pues debo señalar que no tiene validez jurídica. Y no tiene validez jurídica por dos circunstancias. La primera de ellas, porque el consentimiento no se expresa en un segundo momento. El consentimiento se expresa en el primer momento en donde asentamos esa firma. Luego es por un proceso de escaneo o por un proceso de captura fotográfica, se toma esa firma y se traslada a otro tipo de documento. Pero adicionalmente, tal como pueden observar ustedes en esta diapositiva, no puede ser objeto de análisis para establecer la autenticidad. Por ejemplo, si ustedes realizan una ampliación de esa firma, van a observar pixelaciones, lo que no permite que desarrollemos un análisis comparativo a fin de establecer la autenticidad de la misma. Por lo tanto, este tipo de firmas, las digitalizadas, no tienen validez. Lastimosamente son las más comunes y las más utilizadas. ¿Qué otro tipo de firmas? La firma clásica, ¿no es cierto? He presentado además ahí una firma del actual presidente de Estados Unidos de Norteamérica, además de las características de la personalidad, que también podrían ser objeto de otra charla en algún otro momento y que podríamos tocarlo, ¿sí? Pero lo hemos tomado nada más como una muestra, es una muestra de una firma
manuscrita, es decir, aquella que se desarrolla con puño y letra, y estas tienen efectivamente plena validez. Por lo tanto, nuevamente recapitulamos los medios probatorios, un mensaje de datos, los tipos de firmas. Estos son unos casos específicos. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué sucede si es que adicionalmente, yo les decía, si es que incluimos un ingrediente adicional, adicionalmente algún documento puede ser generado con inteligencia artificial, frente a qué nos encontramos? Y frente a qué nos encontramos cuando la validez, ¿no es cierto?, los mensajes de datos se encuentra establecida de manera clara, ¿sí?, dentro de nuestra normativa. Se señala que los mensajes de datos tienen plena validez, la misma validez, ¿no es cierto?, que los documentos escritos, y que si alguien alega que presenta algún vicio, tiene que probar. Entonces, lo primero que tenemos que probar dentro de un proceso judicial, la validez de las firmas. Aquí acabamos de hacer una referencia sobre las firmas que son válidas, la digital, realizando un recuento, ¿sí?, la firma digital o electrónica, las firmas, ¿no es cierto?, manuscritas, y las firmas biométricas, y no son válidas las firmas digitalizadas, aquellas que se obtienen con una captura fotográfica, ¿no es cierto?, o con un escaneo. Segundo, la validez de los mensajes de datos. ¿Tienen plena validez? Por supuesto que sí, pero tenemos que valorar si contienen, por ejemplo, una firma digitalizada. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, tendríamos que hacer referencia a uno de los vicios a los que me refería hace un momento. ¿Qué sucede adicionalmente si han sido desarrollados a través de procesos con inteligencia artificial? ¿Sí? Adicionalmente ahí tenemos que desarrollar un análisis, no solamente para establecer la validez de las firmas, sino un análisis pericial, una pericia informática, a fin de determinar, ¿sí?, si proviene, ¿no es cierto?, de quién efectivamente ha enviado esa firma, o de quién ha consignado esa firma. Es decir, ¿no es cierto?, se tienen que desarrollar pericias para establecer la validez de las firmas, y pericias para establecer si han sido o no desarrolladas, por ejemplo, ¿no es cierto?, a través de inteligencia artificial. Por eso no es tan sencillo, y se presenta esta problemática dentro de nuestras legislaciones en el día a día, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces podemos considerar que solamente presentando esa documentación cumplimos con estos requerimientos, con los requerimientos legales, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que pueden ser las partes o inclusive el propio juez que puede designar los peritos calificados para que establezcan la validez efectivamente de esos documentos. Eso es lo que había tenido preparado para el día de hoy. Me habían solicitado efectivamente que lo desarrollemos dentro de unos 10 minutos. Creo que nos hemos ajustado al tiempo, y sobre todo quería yo realizar este recuento sobre la prueba, los medios probatorios, centrarme en los mensajes de datos y la problemática de los mensajes de datos, y traer a colación una problemática también, o con unos ejemplos sobre los diferentes tipos de firmas y la inteligencia artificial, qué papel puede jugar y cómo actuar como juzgadores o como abogados en libre ejercicio de la profesión, por ejemplo. Muchísimas gracias con todos y con todas.